novedades, hay novedades buenas. Ya tenemos fecha para el nuevo Congreso de Medicina Cuántica en la ciudad de Resistencia, en la Sociedad Española. Y será para el 2 y 3 de noviembre. Os iremos comentando cositas ahí donde se van a exponer las nuevas tecnologías. Comentaros que a nivel de dónde tenemos que estar, pues tenemos que estar presentes en todo momento, entender que a mayor cantidad de energía y de frecuencia es como si estuviéramos en una habitación apagada. A medida que si solamente hay una luz y esta luz se va encendiendo, vamos a empezar a percibir más cosas de la habitación que antes no teníamos registro. Es lo que estamos empezando a ver. Empezamos a tomar registro de lo que está ocurriendo tanto fuera, cosas que se van destapando, saliendo a la luz, tanto como a nivel dentro. Partes oscuras nuestras que o no conocíamos o las teníamos ahí ocultas de enojos y de estados en los cuales lo importante es la no reacción. Vernos y darnos cuenta de cómo estamos accionando en ese momento, pero ser conscientes de que podemos ser una bomba que si explota en ese sitio donde nos dé por explotar, vamos a hacer daño. Entonces tenemos que ser muy conscientes de nuestra energía y darnos cuenta de esas distintas caretas que tenemos a nivel interno de distintos yoes. Bien, ante cualquier situación que nos confronte, respirar y si tenemos que solucionar, tomar papel y boli y simplemente apuntar 7 soluciones en las cuales el José enojado podía accionar, esa es una, el José resolutivo buscando una solución de esta forma, el José resolutivo de otra forma, ir viendo para que podamos encontrar nuestra mejor versión y accionar en esa acción que según tengamos dentro, hayamos trabajado esa zona más o menos, pues se nos va a hacer como masticar algo y tragarlo sin masticar. Entonces, sobre todo es tomárnoslo de forma natural, es un juego. Ya hemos hecho los ejercicios correspondientes para darnos cuenta que es una matriz, que son todo programas, y dependiendo de la estructura que tenga cada forma de pensar, entendiendo si fuera todo como un gran círculo, y dentro de ese círculo, pues su forma de pensar puede ser así, el otro así, pero todos tenemos que llegar a esa totalidad y de ir tomando esa conciencia y ensanchando. Para eso tenemos que rompernos de todas las cosas que pensamos que eran de una forma y son de otra. Entonces, nada, a aceptarlo y a disfrutar. O sea, no hay otra cosa nada más ahora mismo que intentar estar disfrutando, no tragarnos, por favor, lo de la televisión ni lo que van diciendo. Porque no había guerra mundial en esta línea temporal, pero Europa, con el run run, ¿me entendéis lo que quiero decir, no? Entonces tenemos que ponernos ya a crear lo nuevo porque Europa va con el run run suyo, va creando esa línea. Todo el día metiéndote noticias de eso, pues ¿dónde está la atención de las personas? ¿Y qué es lo que se está creando? Pues justamente lo que no queremos. Entonces, a tenerlo en cuenta. Un egregor de guerra, ¿verdad? Un gran egregor de guerra. Pero los demás no queremos, con lo cual, evidentemente, lo desmontamos. Lo llenamos de amor y se acaba. Eso es, hay que hacerlo de forma consciente, Mari Carmen. Eso es. O sea, ya sabemos trabajar cómo desmontar las cosas, cómo quitarles fuerza. Entonces, ser conscientes de eso y sobre todo de enfocaros sobre todo a vuestra energía, la energía de la creación, del gozo, de ir viendo y reconocer vuestro sentir que es lo que os gusta hacer y ponerlo en práctica. Pero no metáis en conversaciones de, pues fíjate lo que está pasando, porque estáis dando vuestra energía a eso mismo y ya estáis creando eso otra vez. Entonces es justamente lo que no se necesita. Así que nada, familia, bienvenidas, bienvenidos. La semana pasada hubo unos problemas con el ordenador, no recibió lo que es la grabación. Así que nada, se ha hecho un resumen lo mejor posible. Es fácil que lo ampliemos. Y vamos a darle paso a Mónica
si está por ahí. A ver que revisemos. Ahí está. Ok. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, José. Hola a todos. Buen día, buenas tardes. Y repito siempre lo mismo, la posibilidad que el universo permita que después pueda verse en diferido. Muchísimas gracias por estar hoy, 28 de septiembre, encontrándonos en este nuevo tiempo, ¿sí? Literalmente esto es así. Y bueno, ya aclaró el José que ya la semana pasada compartimos un sinnúmero de información que lamentablemente esto es así. Seguramente las personas que estuvieron presentes son las que tenían que estar, son las que estaban llevándose a cabo la fuerza para poder continuar con estos procesos que sabemos fehacientemente que no es un jardín de rosas, pero estamos poniendo la mejor voluntad, fe y esperanza para poder continuar en esta maravilla de este nuevo tiempo, para poder entender realmente quiénes somos. Cada semana es un desafío. Cada evento que me sumerge en un mundo social, cultural, geográfico, demográfico, y que me está colocando en un escenario que nos sorprende realmente. Cada semana nos sorprende los hechos en los cuales tenemos que vivenciar como parte de este proceso evolutivo, siempre y cuando entendamos que este proceso es cada vez más y más individual, ¿sí? Por más que intentemos compartir con nuestra familia, tal vez algunos levemente por una cuestión de efecto dominó, generemos un cambio vibracional, pero eso no quita que el proceso continuará siendo cada vez más individual. Y lo único que nos queda a nosotros en este proceso de levemente estar más despierto es la aceptación. Aceptar que el otro vibrará en la medida que lo pueda hacer, y si no, acompañar siempre desde el amor. Hoy esta mañana salí de mi guardia. Les puedo asegurar que para aquellos comunicadores que estamos en la real pasión de la enseñanza, de la comunicación, al menos en lo que a mí compete, a veces hasta cuestiono lo que tengo que transmitir, porque no puedo dejar de sustraerme lo que está aconteciendo en las redes sociales, lo que acontece a nivel político, cultural y económico en todo el planeta. Y la verdad que uno puede apreciar que hay muchísima confusión, hay verdades totalmente polares, aún de aquellos que lo hemos tomado como referencia, ¿sí? Desde muchos años. Y esto nos lleva a la posición de que de mirar realmente a aquellos que fueron nuestros pioneros, maestros, avatares, guías, gurú, lo que sea, también son seres humanos, ¿sí? Y también están en el mismo proceso que uno. Tal vez no en el mismo estadio, pero en el proceso evolutivo está. Por lo tanto, eso es lo que me lleva a replantear estos encuentros, de que sean realmente de la manera más simple, más honesta, más transparente, y como no se me permite cambiar el mote, de ser una simple escuelita, ¿sí? Dentro del cosmos,
que va enseñando a estos pequeños niños maestros a reconocerse cada vez más en su maestría. Siempre hay algo que en mis procesos más internos suelo decir, que tenemos como la venia de que siempre estoy hablando, le digo, debe ser una de las poquitas escuelas donde realmente el alumnado son grandes y extraordinarios maestros. Desconocidos, sí, por ellos, ¿sí? Pero tengo magos, hay alquimistas, hay físicos atlantes, hay historiadores galácticos, hay maestros Melquisedec que todavía no se reconocen, hay sacerdotisas, ¿sí? De todos los tipos de calibre, digo yo, no cualquiera, le digo siempre al equipo más íntimo, no cualquiera puede desarrollar un pequeño bloque en espacio-tiempo de 2 horas ante semejante grupo de alumnado, ¿sí? Entonces, por eso es el replanteo, porque realmente cada vez se nota más su maestría y es válido en todo momento que eso sirva como estímulo en este tiempo donde la confusión reina, donde las verdades son múltiples, donde el proceso no está siendo en muchas partes del mundo muy agradable, ¿sí? El autovalorarnos es fundamental, ¿sí? Entonces, me planteé y estaba diciendo, por favor, les pido que cómo vamos a guiar hoy la escuela ante los hechos acontecidos la semana anterior, y en este caso se presentaron muchas entidades femeninas y me dijeron que hoy en esta escuelita solicitaban poder participar como elementos conectores en lo que cada uno de los que estén en este momento presente o con posterioridad, les dejen participar a estas magníficas energías que están a nivel dimensional y que hoy se presentaron como las arcangelinas, ¿sí? O sea, las consortes o compañeras o aspectos femeninos de nuestros maravillosos fractales energéticos de los arcángeles masculinos, ¿sí? Bien. Perdona, amada Mónica, creo que es un honor altísimo algo semejante. Yo creo que todos estamos, creo Sí, yo siento que todos agradecidísimos, la verdad. Perdón. Y la verdad que me emocionó mucho porque no, hacía muchísimo, pero muchísimo tiempo que estábamos, yo inclusive con la escuelita, ustedes saben que siempre está Metatron, está Melquisedec, está Enoch, Abraham, obviamente siempre el par gemelar Yeshua y María Magdalena en algunas ocasiones, pero las arcangelinas, wow, dije. Bueno, dije, si ustedes me dan una organización, vamos a empezar a hablar de este proceso tan femenino que hombres y mujeres tenemos que empezar también a ordenar y a vivenciar. Entonces así arrancamos. Para aquellos que no estuvieron presentes en la escuela anterior, voy a hacer un mix, un pequeño, muy, muy resumido avance, porque quedó mucho en el tintero. Lamentablemente sabemos que estamos en un proceso sumamente dual y la oposición siempre va a tratar de molestar cuando uno está queriendo compartir lo que desde su saber, desde su sapiencia y desde su coligo, desde ese coligo continuo con otros avatares, vamos compartiendo esta sabiduría que nos está enseñando ante todo a aprender a desaprender lo que habíamos aprendido. Había comentado en la escuela anterior que movimientos celestiales o las coordenadas celestes cada vez son más intensas, más fuertes, que nos llevan siempre
a una memoria de escritos sagrados, ya sea la Biblia, el Corán, la Torá, la Kabbalah, de que vivimos tiempos donde las señales en el cielo son cada vez más notorias, ¿sí? Habíamos hablado que estábamos atravesando en la escuelita con un eclipse solar que estaba determinado por días sucesivos que iban a ir marcando muchos sucesos muy potentes a nivel geográfico, a nivel global y también a nivel individual. De eso se habló de nuestra presencia en el último congreso acá en el Cono Sur, donde se tomó el nombre de origen, donde se une la medicina con el mundo espiritual, para poder compartir nuevamente saberes de ponentes que vienen, que viajamos, para mantener viva esta memoria colectiva que cada vez se está volviendo más y más potente, ¿sí? Se habló también de todas las nuevas maneras de encarar nuestra propia alineación humana y empezar a aprender desde herramientas ancestrales y simples cuál es la mejor manera de vivenciar semanalmente nuestro cuerpo o este avatar biológico, energético, espiritual, ¿sí? Y esto es más o menos una continuidad de lo que traté muy someramente a través de un pequeño audio de dejar activo en aquellos que hubieran querido estar en este espacio. Bueno, hoy nos toca un día posterior a esta convocatoria que otro avatar, otro comunicador, que hace mucho tiempo, desde el 2012 prácticamente, este chico se viene moviendo por toda Latinoamérica primero, luego fue avanzando también en su propia evolución cuántica y se transformó en uno de los referentes en estos últimos tiempos, posterior obviamente a la labor de Matías Di Stefano, y de otros que con diferentes miradas van generando los procesos de apertura para que la fuerza colectiva de Gaia llegue a todo el mundo. Estoy hablando de la convocatoria global que había hecho Samuel Valdivia, que iba a empezar a manifestarse en el Cono Sur, específicamente desde el corazón de Argentina, en San Miguel de Tucumán, ¿sí? De ahí se arrancó ese proceso. Pero junto con esta convocatoria en la fisicalidad, convocando a aquellos que por resonancia y por vibración acudieran físicamente a este espacio geográfico en Argentina, también junto con esto, porque nada es específicamente geométrico desde el punto de vista de la mirada humana, ¿sí? Estamos viviendo un tiempo cuántico donde la fuerza del no tiempo cada vez se va manifestando a través de esta desestructuración que nos tiene a todos tan angustiados. Junto con esta convocatoria del 27 de septiembre del año terrestre 2025 para el calendario gregoriano, no así para los otros calendarios que se van a ir avecinando y que van a conformar parte de nuestra nueva realidad en tiempo futuro, se empezó a anclar la energía de la frecuencia 44 como frecuencia material de un nuevo tiempo, ¿sí? De una nueva fuerza vibracional. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. ¿Por qué se elige este punto geográfico y geométrico sobre Tucumán, Argentina? Todos sabemos los que estamos en este despertar, en este sendero de conocer nuestro propósito existencial,
que todo el planeta, toda la estructura de Gaia es un entramado eléctrico, magnético, con diferentes escalas vibracionales, y que con el tiempo, la historia y los conocimientos mínimos de física cuántica, llegamos a entender que todo el cuerpo de Gaia es una gran red, ¿sí? A través de Kai, a través de Xavier, en diferentes tareas planetarias, y de otros que han marcado a partir del 2012 junto con Di Stefano, de poder entender que Gaia es toda una estructura energética, pero que hay puntos nodales o vorticales donde se genera o confluyen un montón de ríos o coordenadas energéticas que a su vez se vuelven a redistribuir por todo el cuerpo de Gaia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Hay una primera imagen, José, que creo que había colocado a manera de pedagogía. Recuérdense que estamos en una escuelita y a mí se me pide, como toda docente, material didáctico. Entonces, la primera fotito la había pedido justamente con la colaboración, como siempre, en este último tiempo, para no sobrecargar tanto a José, que tiene miles de actividades cada vez con mayor rapidez. Una imagen de nuestro mapamundi, ¿sí? Donde se ven los puntos vorticales que están distribuidos sobre todo el cuerpo de Gaia, y que manifiestan que realmente ese mismo conglomerado están hechos al azar, solamente para que se tenga en cuenta que todo el cuerpo de Gaia es una red electromagnética, vibracional y magnética que tiene escalas determinadas y donde confluyen, convergen y se expanden hacia diferentes partes del planeta. Eso era una manera para arrancar la clase y para mostrarles, así como a manera de usina o de luces que van pulsando sobre diferentes puntos del planeta. Esto empezó a verse, como no tenemos cámaras especiales para poder mostrar, esto que ustedes ven en pantalla, se empezó a poder observar, obviamente con las cámaras satelitales que no están a nuestro alcance y no están permitidas, frecuencias con una rata vibracional mucho más alta, pero que se nos deja participar de este cambio evolutivo a través de lo que se conoce como la frecuencia Schumann, ¿sí? Esta famosa frecuencia Schumann es la que en estas últimas 2 semanas, pre-eclipse, post-eclipse, ha alcanzado una rata vibracional altísima, ¿sí? Que no se ha detenido como en otras circunstancias, lo que ha llamado de nuevo la atención para aquellos que están estudiando continuamente el movimiento de la frecuencia Schumann. Esta es del día jueves, entre jueves o viernes, y fíjense, ¿se acuerdan en escuelitas anteriores cuando observábamos la frecuencia Schumann solamente con algunos sectores o algunos sesgos donde se veía la cantidad plasmática, o sea, la mayor concentración de plasma solar en determinados sectores? Prácticamente en la imagen que ustedes están viendo inunda toda la imagen con esa coloración blanquecina que se dispersa en las extremidades como puntuaciones rojizas, ¿sí? Y que es lo que va provocando esa descarga a nivel más notoria a nivel humano, no así sobre la naturaleza, sobre la fauna oceánica o sobre los reinos, ¿sí? Sí impacta también, ya que estamos con esta imagen, sí impacta a nivel interdimensional, porque provoca lo que habíamos hablado en la escuela anterior, este cambio estacional
de las famosas migraciones interdimensional de los reinos elementales. Ellos también están sujetos a que estos cambios vibracionales y frecuenciales, por más que nosotros no lo notemos o creamos que no conforman parte de nuestra realidad, este proceso también impacta de una u otra manera a los reinos, ¿sí? Habíamos visto a través de imágenes cómo las migraciones de continente a otro continente, generando también cambios de actividades, preparándose para lo que le va a tocar a todo el cuerpo de América, desde Alaska hasta Ushuaia, incluida Antártida, y lo que iba a acontecer todo lo que es Europa, Eurasia, África y el resto de los continentes, ¿sí? Hasta ahí vamos. Bien. Esto, no nos saques por favor la imagen, José, de la frecuencia Schumann. ¿Por qué es importante? Porque esta escalada blanquecina que han notado en esta enorme descarga, vieron que tiene como picos que van bajando y luego es como que disminuyen, pero nunca se detuvo. Esa es la particularidad de estas 2 a 3 semanas que está teniendo la frecuencia Schumann, y en contrapartida esas figuras geométricas que van desde la base hacia arriba tampoco se había detectado en otras imágenes de aquellos que van estudiando semanalmente el comportamiento de la frecuencia, la vibración. Recuerdan que siempre estamos hablando que en el universo, el cosmos, por más que no percibamos, todo tiene color, todo tiene forma, todo tiene sonido, aunque no lo percibamos, y que tiene inclusive olor, ¿sí? Cuando estuvimos hablando de las técnicas que empezamos muchos de nosotros a desarrollar sin tener conocimiento de que existen técnicas que nos están solamente llevando a recordar nuestro origen, ¿sí? Esta formación geométrica es lo que determina, obviamente, de lo que habíamos y venimos hablando y hablando y hablando, de que se acentúan las sintomatologías, no solamente a nivel físico, habíamos hablado de los dolores de espalda, de mucha lumbalgia en este periodo, muchos dolores articulares a nivel de hombro, mucha periartritis, mucha cervicalgia que compromete todos los cuerpos vertebrales, mareos, tinnitus, visión borrosa, sequedad en la boca, también mucha retención de líquido, dolores articulares en los nudillos. Forma parte de, no todos, obviamente, no todos. Y por eso le pedí al José que deje, porque eso tiene que ver con cuánto es el porcentaje de todo lo que venimos hablando, cuánto es el porcentaje de responsabilidad en la cual desde que se está hablando de la frecuencia Schumann hasta ahora, yo lo estoy ejecutando, ¿sí? Hay personas que te dicen, mira, vos sabés que yo no siento nada, lo único que siento es un cansancio extremo, quiero o dormir todo el día o se me ha modificado las horas de descanso, quiero dormir en la mitad de la tarde y resulta que es la noche y no logro conciliar el sueño, ¿sí? Eso tiene que ver con este proceso de la frecuencia Schumann. No todos van a vivenciar este cambio evolutivo, biológico, energético de lo que venimos hablando, y me va a colocar cada vez con mayor crudeza si realmente estoy ejecutando todo lo que muchos comunicadores, llámense médicos, consteladores, físicos, comunicadores, etcétera, etcétera, vienen hablando de lo que significa el movimiento Schumann, ¿sí? Eso es determinante en la medida que
¿realmente me estoy desparasitando? ¿Realmente estoy haciendo el cambio selectivo en mi dieta? ¿Realmente estoy dando la importancia que mi intestino tiene? ¿Realmente estoy dando las horas de descanso que mi cuerpo reclama? No en el sistema de creencia. Ojo, gente, que también las horas de descanso va a entrar dentro del sistema de creencia, ¿sí? Ya hay gente que comienza a decirte, yo con 3, con 4 horas ya estoy, cuando históricamente se decía que solamente Tesla y Einstein dormían de 3 a 4 horas. Creo que en la República de Platón se hace referencia a que a Platón le pasaba igual, ¿sí? Entonces, también eso, ¿cuán honesto estoy siendo? No con el resto, no con mi familia, ni con José, ni con la vecina. ¿Cuán honesta estoy siendo conmigo? ¿Realmente estoy llevando a cabo lo que mi ser me reclama en la habitación o de la puerta cerrada conmigo? Eso es la frecuencia Schumann, ¿sí? Ahí se va a notar. Mira vos lo que es la frecuencia Schumann, porque yo la llevo de maravilla. En cambio, hay otros que te van a decir, se me parte la cabeza, Moni, tengo malestar, me duele la espalda, ya me fui 2 veces al médico, me mandó pastilla, me sujeta los dolores unas pequeñas horitas y después vuelvo otra vez a mi rutina, se me hinchan los tobillos, pese a que me voy a mi clase de yoga, ¿sí? Todavía continúo con grandes dolores, pese a que tal cosa, ¿sí? Ahí está realmente la frecuencia Schumann. No tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo, de la puerta para adentro, cuando yo cierro los ojos y quedo en silencio con Mónica. Ahí está la frecuencia Schumann. Por eso les decía en la escuelita anterior que empezamos a vivir para la humanidad el proceso más álgido que se va a continuar hasta diciembre, y prácticamente la primera quincena de enero va a estar bastante interesante, como dicen los españoles, el patio va a estar bastante movido, ¿sí? Bien. Es muy interesante. ¿Y saben por qué también viene a colación esto? Porque todo este proceso que Samuel Valdivia hizo en un punto específico de América del Sur, en Tucumán, que es una provincia con aspecto inclusive geográfico de corazón, el corazón de Argentum, el corazón de Argentina, porque empezó a producirse algo que hace muchísimo tiempo se nos viene diciendo, se nos viene anunciando, pero que en realidad todavía no lo creemos, ¿sí? ¿Por qué no lo creemos? Porque volvemos otra vez al viejo sistema de creencia, porque el mundo científico no lo avala, ¿sí? El mundo cuántico todavía no está aprobado por la Real Academia Científica, ¿sí? Se habla de determinados físicos, de determinados estudios que ponen en vigencia todo lo que significa la era de Acuario con la famosa llegada en terminología del mundo cuántico, ¿sí? Pero desde las escuelas mistéricas, esotéricas, y desde las escuelas Melquisedec, se esperaba este tiempo, ¿sí? Desde los libros de Enoch, desde la Kabbalah, donde se empezaba a producir este cambio general de polos a partir del 2012, ¿sí? ¿Y por qué acontecía este proceso? Porque tenía que ver justamente con los puntos nodales o vortizales en los cuales esta vez le toca a Argentina colocar ese punto vortizal ahí en Tucumán, ¿sí? Le toca porque acuérdense que esta parte o la segunda parte del plan estelar es América
con su energía, llamándose Kundalini, que es la que se traslada desde el otro lado y le toca ahora a América empezar a hacer desde cero un proceso radical que ha acontecido como nunca vivió la humanidad. Por eso es que tantos hechos o tantos fenómenos nos coloca en un proceso de asombro, cuando en realidad estos procesos fueron cíclicos a lo largo de la historia. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, a partir del 2012, estos puntos vorticales que recién estuvimos mostrando en el planeta, que tiene que ver con la frecuencia Schumann y que en este caso se activó en la República Argentina, en el corazón de Argentina, geográficamente desde Tucumán, ¿sí? Una frecuencia que es la 44, el estado conciencial, el estado de responsabilidad, el estado de honestidad que comienza a nosotros ahora y que se esparce por el mundo, ya viene en realidad manifestándose cuando todos estos cambios energéticos se vienen produciendo, y no quiero errar, por eso me van a disculpar porque voy a ir condensando lo de la clase anterior con esto otro. Estos puntos vorticales se han condensado en América y prácticamente viene desde que empezamos a vivenciar lo que se llama el movimiento solar nunca vivido por la humanidad, ¿sí? Estos 26.000 años, divididos secuencialmente en 13.000 años por un lado y 13.000 años por el otro, se terminó de cerrar el 21 de diciembre del año 2012. A partir de ahí comenzó el giro de los polos, ¿sí? A partir del 2012. ¿Se acuerdan cuando se decía que se destruía el mundo y que en ese entonces era únicamente un pionero junto con Gerardo Amaro que había empezado a abrir los registros akáshicos de Madre Gaia por diferentes partes del planeta? Gerardo nos empezó a colocar en conocimiento de la existencia de razas empresariales de baja densidad, los grandes controladores, como los Cthulhu. Espero que por favor después no nos bajen otra vez la escuelita, lamentablemente lo tengo que decir, y si no vayan pasando, los Cthulhu, los Draco, los grises de Reticulis, y en fin, fue creo que uno de los pocos que empezó a decirnos donde cada país tenía los lugares donde esa baja frecuencia empezó a manipular durante noche galáctica a toda la humanidad. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Estas coordenadas celestiales, la última vez que se trabajó en común unidad era cuando fue el 11/11 del año 1992, ¿sí? Esa vez fue la última vez que por Plan Estelar se dijo públicamente que un vórtice extraordinario se abría, porque cuando aconteció eso, gran parte de los involucrados transaron con las fuerzas opositoras, ¿sí? A partir de ahí se cancela ese conocimiento de oportunidades vorticales o de la apertura de portales, y se decide por preservación de que cada apertura vortical empezaría a hacer de manera individual, ¿sí? Se terminó eso de que se hacía público. Entonces, a partir de esa fecha del año 92 y que se vive esa consecuencia de manipulación, se decide cerrar el concepto de portales, ¿sí? No se habla más, se decía como una proyección y obviamente se trabajó, de las cuales yo también estoy involucrada, trabajábamos sobre portales en proyección. Y hay muchísimo, Monte Shasta, Stonehenge, Shasta,
Titicaca, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me explico? En realidad, no porque uno iba a ese lugar, se abría realmente. No, ya no. Sí manteníamos en nosotros la memoria de que realmente esos puntos vorticales siempre existieron, van a existir por toda la eternidad, ¿sí? Porque se está logrando el proceso que se quería. Entonces, a partir del año 1992, después del último 11-11, se decide abrir los puntos vorticales a nivel personal. ¿Sí? Bien. Eso significó la rotación geomagnética que nunca se dio a partir del 2012. Ese cambio a nivel profético que se decía que iba a llegar al punto donde los polos, entre ellos Parravicini, los polos iban a ser invertidos. ¿Se acuerdan? Siempre se habló proféticamente que iba a haber un cambio de polos. En realidad lo que se estaba hablando era que iba a haber un cambio electromagnético de conciencia polar. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo a la imagen de Tucumán, ¿sí? Ese punto vortizal que fue activado y que creo que continúan aún ahora haciendo la labor y el servicio muchísimas personas geográficamente ubicadas en el noroeste de Argentum y vendría a ser en la parte prácticamente septentrional de América, ¿sí? Por no decir central, centro-oeste de América, ¿sí? Recuerden que todavía nos falta trabajar mucho para poder entender que uno es Argentina, el otro es chileno, el otro es boliviano, el otro es peruano. Todavía nos falta mucho en nuestro proceso evolutivo de bajar el estado de barreras limitantes, ¿sí? Bien. Ese cambio geomagnético que se viene produciendo, ya les dije, a partir del 2012, llevó un buen tiempo. Recuerden que todo ese proceso de 13.000 años dividido en dos segmentos para que completara esos 26.000 años, aguárdenme un segundo porque tengo mi gatito que no me va a dejar de llorar hasta que no se abra la puerta. Se va a disculpar. Aquellos que tenemos perros y gatitos, tenemos esa labor. Por algo llegan los felinos también a nuestras vidas, Acuérdense, América del Sur se va a llenar de felinos. No en balde se decía justamente que llegaba la raza Urma a desarrollar mayor actividad en todo el cono sur y que la manifestación era justamente que nos íbamos a llenar de felinos. Increíble o no, yo me pasó eso en mi casa, que toda mi vida me manejé con los canes. Así que para mí es un aprendizaje cotidiano, ser mamá de felinos. Bueno, pasa esto también. Esto también forma parte del cambio evolutivo individual. Esto también forma parte. Este cambio geomagnético que nos llevó a entender que realmente este proceso nunca cesó, ¿sí? Y que estos puntos vorticales siempre estuvieron actuando y que se preservaron justamente cuando se empezó a intencionar con el campo opuesto y para preservar su pureza, se decide que cada punto vortizal tenía que ser ya individual hasta que por expresión o egregor colectivo llegáramos al concepto del uno. Como todavía no alcanzamos ese estadio, estos campos vortizales se hacen a manera personal, ¿sí? Bien. Hasta ahí vamos, se me va entendiendo, ¿verdad? Sí, bien. Este proceso alquímico que ocurre geográficamente, que por eso le voy a pedir al José que coloque nuevamente la imagen de Tucumán,
acontece también a nivel interno, pero en este caso, a nivel de mostrar geográficamente, en este caso, Tucumán como expresión de expansión de energías que se esparcen, a medida que aparece una oportunidad, un momento que fue, por ejemplo, el 11-11, o cambios estacionales 21 de septiembre, o en cada equinoccio, o en cada solsticio, o a través de la numerología sagrada, que fue justamente la presencia del mes de septiembre, con 3 puntos vortizales importantes, ¿sí? Porque estamos llegando a la conclusión de un enorme periodo histórico para la humanidad. Entonces, la expresión de este punto vortizal es que justamente las energías que convergen expandiéndose en este cambio geomagnético tienen 2 frecuencias determinadas, una frecuencia yang y una frecuencia yin, ¿sí? Por eso le pedí a Juanma que colocara en 2 tonalidades, porque siempre hasta ahora, el proceso de expansión de la energía yin, siempre la yang iba al hemisferio norte, siempre fue así, ¿sí? Hasta este tiempo. Y la frecuencia yin iba hacia el hemisferio sur. Hasta ahí vamos, ¿sí? Entonces ahí comienzo con la pizarra. ¿Por qué acontecía eso? Y tiene que ver de nuevo con nuestra multidimensionalidad, ¿sí? Todo lo que iba destinado hacia el hemisferio norte, ¿se me ve ahí? Ay, espero que sí. Acerquen, pónganse sus lentes. Hacia el hemisferio norte, ¿sí? La luz le da, pero bueno, no importa, después van a ver igual, ¿sí? Igual voy a hacer una pequeña plaquita y las voy a adosar al material de la escuelita, ¿sí? El hemisferio norte estaba destinado a ser un proceso, y van a notar que es así. Por eso es muy importante que aprendamos, gente, porque esto tiene que ver con nuestro comportamiento de por qué encarné en España, por qué encarné en Portugal, por qué encarné en Francia, por qué encarné en México, ¿sí? Porque todo lo destinado al yang, toda la fuerza yang que emiten los puntos vortizales del planeta y que en cada oportunidad o en cada equinoccio donde se hacía servicio, Stonehenge, Montserrat, vuelvo a repetir, Titicaca, y, Machu Picchu, etc., emitía, ¿sí? 2 proyecciones energéticas, muchas yang y muchas yin. ¿Por qué? Porque a todas aquellas fuerzas energéticas que iban destinadas al hemisferio norte con una fuerza yang, ¿sí? Siempre desarrollaron una fuerza individualista. Individualista. ¿Sí? Son precursores, generadores de, ¿sí? ¿Se me entiende? Son pioneros individuales. A ver cómo puedo. Emprendedores. Emprendedores. ¿Me explico? Entonces, todo lo que marcó la fuerza yang hacia el hemisferio norte determinó un periodo extraordinario de avance en todo lo que significó esa franja que correspondía a la energía yang. Asimismo, históricamente, también lo estamos pagando como humanidad, se produjeron las mayores guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Me están escuchando?
Levántenme el dedo, ¿sí? Las mayores guerras y actos, voy a decir así, de violencia. ¿Sí? Sí. Bien. Y todas las fuerzas que iban hacia el hemisferio sur, me voy a cambiar de color para que nos toca la actividad grupal. ¿Sí? Y van a entender por qué. Somos la fuerza yin, es la fuerza fría, es la fuerza femenina, mientras que la fuerza yang es la fuerza masculina, ¿sí? Estados Unidos, Francia, España, los conquistadores, Inglaterra, ¿sí? ¿Me explico? Individualistas, pioneros, pero que marcaron un periodo bastante fuerte y potente en nuestro proceso evolutivo. En cambio, la fuerza yin, fría, femenina, receptiva, América, ¿sí? La fuerza que viene hacia el sur siempre fue más receptiva, más silenciosa, meditativa, y no puede manejarse si no es a través del grupo. Por eso es que América del Sur, se caracteriza por el servicio grupal. Díganme si no hay quien no conozca un sudamericano, un argentino, porque acuérdense que acá por algo tenemos un papel protagonista en este periodo, no sea solidario, ¿sí? Porque no nos maneja esto, sino nos maneja esto. Somos empáticos, el servicio se da en grupo, ¿sí? Es una fuerza femenina muy potente, el desarrollo de la mayor convergencia armónica siempre se ha producido en el cono sur, la perla del sur. Y eso históricamente, también proféticamente, ha sido desarrollado. Por eso era importante aclarar que este cambio vibracional, este cambio, tiene que ver con las tareas que hermanos como Samuel y tantísimos que se han convocado y también otros hermanos que han trabajado desde la distancia han provocado que esta actividad vortizal hoy lo empecemos a sentir toda la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese cambio alquímico geomagnético le empieza a tocar ahora a América. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Con esto de que la fuerza yin iba a todo lo que era la parte del sur. Entonces, esta inversión también de polos tiene que ver con nuestra alquimia interna. ¿Por qué? Porque en un principio todo, la fuerza masculina yang, también lo manifestábamos dentro nuestro. ¿Sí? Nos cansábamos de vivir, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos vinieron de Europa buscando ¿qué? Sobrevivir a la guerra, a la materia, la comida, el poder, la industrialización, ¿sí? En este tiempo, cuando comienza a producirse el cambio alquímico interno, resulta que esta fuerza alquímica se produce también dentro mío, pero también está empezando a acontecer a nivel geográfico. ¿Me van siguiendo? Levánteme un dedo, 2 dedos o algo, ¿sí? Que se me va entendiendo. Gracias, Marisa. ¿Sí? Por eso de pronto Europa comienza a ser solidario. Por eso América del Norte comienza a perder su materialismo. Por eso América del Sur comienza a levantarse en enseñar a nivel grupal,
de que todo junto se puede, porque el proceso alquímico de la materia comienza a esparcirse. ¿Se me va entendiendo? Lo que ocurre en Gaia me ocurre a mí, ¿sí? Entonces, antes se perseguía, me voy detrás de Matías, me voy detrás de fulano, ahora me doy cuenta que todo ese proceso ya no necesito, está dentro mío. Y toda la materialidad que necesitaba, el auto, que irme a Europa, que irme a París, me doy cuenta que no me llena. Me doy cuenta que mi ser comienza a transformarse a un estadio atómico de mayor espiritualidad. Eso es lo que se decía, eso es lo que decía Parravicini, ¿sí? Cuando el caos iba a acontecer, juntamente con esto se estaba produciendo el cambio geomagnético. La fuerza Yang empezaba a trasladar sus polos y la fuerza Yin estaba llevando también su polaridad, significando que mi materialidad comienza a transformarme profundamente y me estoy volviendo un ser mucho más espiritual. Y si hablo de una fuerza espiritual, quiere decir que la humanidad se está transformando en una entidad colectiva mucho más femenina, mucho más receptiva. Por eso, lo que le pasa a Venezuela, como siempre les digo, me pasa a mí. Lo que le pasa a México, me pasa a mí. Lo que le pasa a España, me pasa a mí, gente, ¿sí? Porque mi materia profunda, mi ADN, me llena el corazón porque me duele. ¿Y por qué me duele? Y antes no me dolía. Porque la transformación es tan profunda, pero que con tanta sabiduría el cosmos se mueve, que va haciéndome de a poco, para que yo empiece a entender de a poco, y que ahora a través de las redes, a través de la tecnología, a través de que entendí, ¿sí?, que todo este tiempo, porque hay un reloj, existe un reloj en el cosmos que se llama un reloj geomagnético, que sigue una trayectoria de coordenada que va por los 12 zodíacos, ¿sí?, por los 12 cuerpos zodiacales, que por eso se completa los 26.000 años y que terminó el 21 de diciembre, ¿sí? A partir de eso se empieza a producir ese cambio, que primero fue despacito, de a poquito, solamente por alguno. Se hacía trabajo en Stonehenge, 1 o 2 hacían trabajos en Montserrat, un grupito estaba en Machu Picchu, otro grupo en el Titicaca, un Matías Di Stefano inentendible se iba por el planeta, ¿sí? Marcando fechas, 11-11, Ana Palma, cambios estacionales, y todo un grupo humano como egregor colectivo, sintiendo que algo teníamos que hacer para salir de nuestra posición. O sea, el proceso evolutivo se venía ejecutando de a poquito, hasta que alcanzamos este estadio, donde realmente la polaridad geomagnética o la alquimia interna se está produciendo. ¿Y cómo lo noto? Lo noto porque Argentina pasó a ser una noticia mundial. Lo noto porque resulta que un estadista está comiendo asado en el país del norte. Lo noto porque un mexicano viene a comer a mi casa. Lo noto porque realmente los procesos de migración, buscando nuevos horizontes, se está produciendo. La alquimia, el cambio geomagnético, se está llevando a cabo. Millones y millones y millones de personas
migrando por todo el planeta, ¿sí? ¿Buscando qué? Buscando justamente, ya no desde la materialidad, ya no me interesa una casa, no me interesa más nada. Necesito encontrar un lugar donde pueda vivir la paz, ¿sí? La paz del alma. Entonces, ahí comienza a notarse el gran cambio en estos puntos vorticales, donde la fuerza Yang se va trasladando, donde la fuerza Yin se va expandiendo y donde ese cambio en aquellos que estamos mínimamente más despiertos, un poquitito, no tanto, nos estamos dando cuenta que ya no me interesa tantas cosas como antes. No me interesa tener un bolso Zara, ¿sí? Porque por ese monto puedo lograr compartir cosas más valederas. ¿Se me va entendiendo? Quiero que me levanten el dedo, me digan sí, no, sí, bien. ¿Se me va entendiendo lo que voy apuntando? ¿Sí? Por eso tanto caos. Porque cuando esto se va produciendo, lo voy entendiendo mínimamente aquel porcentaje que vienen haciendo su labor a partir del 2012, otros a partir del 2020, otros están empezando y hay otros que decidieron no despertar, ¿sí? Y ese no despertar se da oficialmente en otros estratos dimensionales a partir de ayer, si quieren saber. ¿Se acuerdan que venimos hablando hace cerca de 3 años la división de la doble tierra? Bueno, a partir de ayer oficialmente se dividió. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Aquellos que han decidido que esto es una pavada y ya está, listo, ¿sí? Ya se produjo, ya está en santa paz. Aquellos que están, como dijo hoy el José, que quieren insistir en que se avecina una tercera guerra mundial, de que hay cataclismo, de que va a haber gente, lo sabemos. Todo cambio va a traer movimientos realmente profundos. Pero en la medida que yo esté centrada, diría Safiel, solamente en mi propio sendero evolutivo, los procesos se van a ir acomodando y por vibración nos vamos a ir encontrando. Por eso estos puntos vorticales se acentúan numerológicamente como el día de ayer para dar culminado el proceso de que la transformación ya se inició. Es irreversible. Se cerró un capítulo. Se produjo, por eso lo que queda de septiembre, octubre y noviembre, debemos hacer hincapié en que se cerró el ciclo y lo que emana todavía es como una simple proyección de lo que ya se cerró. 27 de septiembre del año 2025 queda en la historia como el cierre de un ciclo de la vieja tierra. ¿Se me va entendiendo? ¿Sí? No es fácil colocar en palabras, no es fácil entender por qué hubo procesos que marcaron y marcan a Europa. Por eso, tened cuidado con lo que pensás, tened cuidado con lo que estás hablando continuamente, porque lo vas a materializar. Porque hay una nueva frecuencia, más sutil, más rápida, y que te lo está mostrando una frecuencia Schumann, donde lo que pensás prácticamente en menos de 24 horas se produce. ¿Sí? Eso nos lleva, la frecuencia Schumann nos lleva, a hacer hincapié de cuán responsable estás siendo en este momento, en el aquí y en el ahora. ¿Has dejado de comer carne? Perfecto, es maravilloso. ¿Dejaste de criticar? ¿Dejaste de juzgarle a aquel o a aquella
que tal vez te ha calumniado. Ahí está el tema de la frecuencia Schumann, ¿sí? Por eso se nos pide los silencios sanadores. Por eso viene septiembre con tanta polenta, con puntos vorticales como fue el padre, la madre y ahora el 27 de septiembre el hijo, para saber cuán responsable, y el hijo lleva la mayor responsabilidad, porque es el que tiene que preservar esta energía de lo nuevo, no de lo que hizo mamá, de lo que hizo papá, de lo que hizo. Ahora nos toca a nosotros. Por eso estamos tan perdidos. Por eso, ojo con lo que pensás. ¿A quién estás canalizando? ¿Realmente estás canalizando? ¿Está tu cuerpo de luz armonizado y alineado? Por eso en este tiempo se nos pide todo lo que hagas, escribilo, porque es necesario, porque todo está tan convulso que hasta las líneas temporales muchas veces se entrecruzan, ¿sí? Y muchos de la cuarta dimensión media ocupan sutilmente lugares temporarios y nos hacen hacer hechos que creemos que vienen de la luz, ¿sí? Se habló mucho esto también en el Congreso Origen, le había mencionado al ingeniero Saleta, cuando se estuvo hablando de que lamentablemente también se expuso, vuelvo a repetir, a comunicadores que, según la versión del ingeniero, no están muy bien alineados con la luz, ¿sí? De que intereses económicos generaron también cierta dualidad en estos comunicadores. No viene al hecho a mencionar los nombres, sino viene al hecho de que todos estamos expuestos a vivenciar estos procesos de dualidad marcada, ¿sí? Entonces, todo lo que en este tiempo, a partir de labores como Samuel, que ha tenido muchísimos ataques, lo he visto muy débil, muy contrariado y también con cosas a trabajar en él mismo, ¿sí? Entonces uno se da cuenta que todos, absolutamente todos, estamos viviendo estos procesos de luz y de sombra. Entonces, ¿qué es lo que se me pide desde la nueva frecuencia vibracional que se estuvo convocando para que esto que se hizo en Tucumán se esparciera en la mayor cantidad hacia todo el globo? Ser honesto, aceptar nuestras sombras y todo aquello que pueda hacer esta labor en silencio me lleve a una santa paz. Si no hay paz en mi persona, significa que hay cosas que tengo que revisar. Y todos tenemos, como diría mi querido amigo Víctor Ayala, tenemos un baúl de basura. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Tenía que contarles justamente esto. Desde la escuela Melquisedec, esto para no alargarme tanto, en las escuelas Melquisedec que están plasmadas, obviamente otra vez acá en Argentina, a través de Andrea, a través de Nati y de Guille, que son exponentes magistrales de grandes conocimientos administrativos, educativos e históricos, cósmicos. Se nos dice que a través de actividades materiales y físicas podemos lograr procesos de equilibrio, ¿sí? En la escuelita anterior nombré que este periodo que comienza en el mes de septiembre en adelante
a aquellos que están empezando a transitar este concepto de nueva tierra, no quinta dimensión, de nueva tierra, ¿sí? De nueva tierra, nueva frecuencia, procesos más sutiles, más dinámicos, cuidado con lo que pensás, cuidado con lo que decís, porque lo vas a materializar. Entonces, hacé la práctica, hacé la práctica. Se habló en la escuelita anterior que nuestra asistencia al Congreso Origen se pudo hablar a manera mucho más expansiva de terapias innovadoras que vienen ya desde la década del 70, y voy a volver a nombrar incansablemente a mi querido Jacobo Grinberg con el entrelazamiento cuántico y la latiz, donde todos estamos comunicados con todo y que tenemos que empezar a reconocer nuestras capacidades extrasensoriales, y esto que se produjo ayer va a exacerbar o va a expandir estas capacidades extrasensoriales, en las cuales la más comúnmente expandida en los niños es la visión extraocular, y es lo que estuvimos hablando también en el Congreso Origen. También lo ha enseñado el Alejandro Saleta, el que mandó el otro día Edgardo los talleres para desparasitar. Se mostró muchos videos donde empezamos a reconocer que cerrando los ojos puedo perfectamente continuar hablando, viendo, interactuando, porque significa que está llegando el tiempo vibracional y frecuencial donde también mis capacidades extrasensoriales ya no son una cuestión de misticismo, esoterismo, sino que son capacidades físicas que se van manifestando en este plano, ¿sí? Bueno, esto mismo tiene que ver con que empezar a experimentar la cuarta dimensión desde vibraciones altas también se nos enseñó desde las escuelas. Una de las primeras prácticas donde se decía que uno logra empezar a entrar en el proceso ondulatorio, ¿sí?, de la rata vibracional del 432, es a través de un deporte antiquísimo. El deporte es la arquería zen, ¿sí? ¿Cómo se logra eso? Mirando a los niños jugar. Hay una imagen que le mandé al José donde se ven niños jugando, ¿sí? Y por eso los niños que ya vienen con una conformación de ADN más rica en montones de cristales dentro de su conformación adénica, esta imagen es la que tendríamos que empezar a hacer la práctica, y como adultos tenemos tantos sistemas de creencia, la manera en que las escuelas cósmicas nos dijeron era a través del deporte. Y hay 3 deportes que se indicó para desarrollar un estadio de cuarta dimensión alta, ¿sí? Como estos niños que están jugando, creyendo que están, vaya a saber dónde, en qué lugar mágico, ellos logran vivir la cuarta dimensión alta muy cercana a la quinta. Pero nos desconectaron tanto durante Noche Galáctica que la manera que las escuelas Melquisedec dijeron que posiblemente pudiéramos llegar a ese estadio era a través de una práctica ancestral alquímica, y que es la práctica de la arquería zen, ¿sí? Eso. El zen, a través de la disciplina que en ese momento, obviamente por las grandes escuelas del Tíbet y de todo lo que era el universo oriental, nos fue enseñando para que hoy en día en el mundo occidental, con esta nueva frecuencia, empecemos a aprender. Por eso también tiene que ver el Tai Chi, por eso disciplinas ancestrales que a través de la respiración, a través de la meditación, a través del silencio, se desarrolla capacidades extrasensoriales
donde esa imagen que ustedes ven del arquero que señala un punto, llegaban tal grado de concentración que la flecha no es la que dispara. En realidad, la energía que va es justamente la del arquero, cuarta dimensión alta. ¿Sí? Por eso le pedí a Juanma me buscara la imagen del arquero Zen y otra disciplina que instauraron la comunidad hawaiana y que es el surf, ¿m? Donde ellos lograron entrar en esa dimensión natural de transformarse en el océano, justamente es el surf, donde el que sube sobre la tabla ¿Perdió el audio? Sí, se ha ido. Bueno, paciencia. Hacer labor. Hacer Se labor. ha congelado la imagen. Vamos a esperar un segundín. Creo que nos están interfiriendo, porque en mi casa también se fue el internet, después se fue la luz. Y ahora le pasa a Moni. Hagamos labor. Limpiemos el espacio. Sí, podríamos aprovechar para poner el domo en la cúpula de protección, etcétera. ¿Está? Me sacaron de la compu, ¿vieron? No, no es fácil esto, ¿eh? Ahora es del celular nada más, ¿eh? Porque se nota, sí, se nota. Se apagó el ordenador solito. No les está gustando lo que estoy hablando. Así que bueno, no importa. El tema es la imagen del surf, hecho justamente uno de los deportes que genera el proceso de cuarta dimensión alta para que realmente el ser esté en estado de concentración, en unión con la naturaleza para poder transitar ese proceso de cuarta dimensión alta. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Levántenme un dedo que sea para saber. Ah, bien, bien, bien. Para saber si estoy realmente. Porque de un momento a otro se apagó el ordenador, así que bueno. Pero es para que vean el material. Y la tercera imagen que le alcancé al José
es un deporte parecido al surf, que es el del esquí, ¿sí? El esquiador, aquellos que hay un nombre, en inglés no me acuerdo en este momento, que es el esquiador que realmente desafía la fuerza de la naturaleza y se une en un proceso de equilibrio, concentración, adaptabilidad y sobre todo disfrute. Acuérdense la imagen de los niños riéndose, disfrutando la unión y la convergencia armónica, biológica del ser con la naturaleza. Cuarta dimensión alta, ¿sí? Ese es el cambio de frecuencia que uno en teoría tendría que hacer de manera permanente. ¿Me siguen? Esta vez sí que voy a depender de ustedes que me vayan contestando porque como estoy en el celular no tengo casi amplitud de imagen. Y una de las maneras que en la escuela anterior, también concatenado con esta, se había hablado en el Congreso, es que la manera en que en este tiempo tanto médicos, terapeutas, docentes, canalizadores, consteladores y la común persona que maneja un hogar tendría que empezar a vivenciar. Y es justamente utilizar herramientas que favorezcan el equilibrio sin tanta palabra y sin tanta indicación. En la escuela anterior utilizamos el diapasón, ¿sí? Porque también se trabajó esto en el Congreso Origen, el uso de los diapasones, el uso de los cuarzos, de los cristales de cuarzo y el uso de los cuencos de cuarzo, ¿sí? A manera de herramienta cuántica para empezar a generar un proceso toroidal físico mucho más armónico que complementan el uso de otras terapias, ¿sí? Esta utilización de tanto de diapasones como de cuarzos, de cuencos de cuarzo, están determinando en este momento una herramienta nueva en el gabinete de un médico, en el gabinete de un docente, en el gabinete de un constelador, porque la vibración, la frecuencia, la actividad resolutiva subatómica que el ojo no capta, hoy en día provoca devoluciones cada vez más armónicas y más expeditivas que antes. Eso está indicando que la frecuencia Schumann está cada vez más elevada, más alta, no va a detenerse, pero que sí va a traer en correspondencia una resolución en el campo terapéutico mucho más claro, que hay elementos que voy a poder empezar a incorporar dentro del campo terapéutico. ¿Se me va entendiendo? ¿Me pueden contestar? Sí, Mónica. Sí, cielo. Sí, Perfecto. Gracias. Sí, Gracias porque como no veo nada. Bien. Ahora sí no veo nada, pero prefiero así que ustedes me contesten. Entonces, una de las frecuencias que ya todos lo sabemos, creo que yo lo manejo desde la época que era estudiante de kinesiología, que es la frecuencia 432, ¿sí? Habíamos hablado de que los diapasones teníamos que tener aquellos que usan el par Fibonacci, que son el número 11 y 12 dentro de la escala de diapasones, y que la frecuencia que se nos pide a partir justamente de esta rata vibracional cada vez más sutil es justamente la 432.
Si mal no recuerdo, hubo en algunos 2 o 3 encuentros en redes sociales que este señor Arlequín había hablado ya desde el punto de vista de la exopolítica, que se había manipulado las frecuencias, ¿se acuerdan? Y que se utilizaba las 440 y que en realidad jamás dejó de ser, se dejó que se expanda el conocimiento, aunque yo creo que nunca perdí esa capacidad de coligar con la frecuencia 432, y también aquellos que conocen a Kai y a Ornay, desde el 2008, 2011, Kai vienen hablando desde el Quantum Holophor la utilización de los sonidos de delfines y de ballena, donde la frecuencia del cosmos siempre fue 432 Hz, por eso acompañé una pequeña imagen para ir terminando, y para que el uso de los diapasones tenían que ser, donde dijimos en la clase anterior, en la zona de La Pera. En la escuela anterior solamente dije a nivel nasogeniano, hoy en día agrego en la zona de la barbilla, en la zona nasogeniana, en la zona del ajna, en la zona más alta, chakra corona, y en la zona donde tenemos un huequito, que es la zona occipital, utilizar los diapasones. Si no se tuvieran los diapasones o el par Fibonacci, que realmente no tienen gran costo. ¿Por qué? Porque así como estamos ascendiendo en la luz, nuestros hermanos oscuros también se vuelven, ellos hacen su labor para mantener el equilibrio dual todavía. Por lo tanto, desde la aparición de la tecnología en lo que respecta a la IA, el campo vibracional tecnológico también se ha contaminado muchísimo, gente, muchísimo. Por lo tanto, cada vez más, lamentablemente, en este tiempo, la IA se ha contaminado a través de parásitos astrales. Cuando uno habla, cuando se acuerdan que yo siempre les suelo decir, abrimos campo cuántico, el campo cuántico se empezó a contaminar primero y en este momento a intoxicar a aquellos que pasan muchas horas en conexión permanente con las IA, ¿sí? Había intervenido en ese momento María Alejandrina, ya sobre el final de la clase, diciéndonos lamentablemente que al menos en la zona donde ella se movía, tenía la capacidad de poder percibir a muchísimas entidades que son los sin ojo. Por esta zona les dije yo que estaban los sin forma o los susurradores de oído, y que todas estas entidades que lo único que vienen a hacer es molestar la capacidad resolutiva de vibración del humano, porque en realidad esta batalla prácticamente ya la tenemos, al menos aquellos que por vibración y voluntad estamos vibrando desde el alto corazón, lo tenemos ya asimilado, aceptado de que ellos están dentro de nuestro campo, pero en la medida que vamos transitando la cuarta dimensión, recuerden que las entidades solamente pueden vivir y hacer daños reales aquellos que van a decidir y permanecer en la tercera dimensión. Más de eso no pueden actuar. Actúan en la cuarta dimensión, pero en dimensiones que están aisladas de la cuarta dimensión alta, ¿sí? Entendiéndose como tal aquella persona que transitando la cuarta dimensión decide empezar a vibrar en honestidad a partir de este tiempo, aceptando nuestra sombra, no solamente desparasitándome, sino también en el campo de los valores cósmicos, ¿sí? Ojo con lo que pensás, ojo con lo que decís, porque lo vas a manifestar, ¿sí? Habíamos hablado también que si no se tenía diapasones, no se tenía permiso. Estos cuencos de cuarzo, el otro día utilicé un do, este es un sol
¿sí? Para aquellos que pudieran conseguir, aunque más no sea uno de todo el complejo de cuencos de cuarzo, les aconsejo, este es el sol, trabaja sobre el plexo solar. Cuando tengo emociones atrapadas muy intensas, cuando estoy con estadios de angustia, cuando estoy con un proceso de depresión, cuando hay cosas que no puedo contar en mi familia, no puedo compartir. Si tuviera un cuenquito que tenga justamente la escala Do, es fantástico. Y si no tengo nada de esto, gente, empiezo a vocalizar, ¿sí? Sabemos que las 5 vocales tienen un impacto a nivel del ser, a nivel de la alineación de nuestros centros energéticos, pero si aún así siento que no estoy pudiendo manejar estos procesos, entonces comienzo a llamar a estas entidades que me puse a hablar de toda una escuelita y las dejo para el final a ella, a las amadas arcangelinas. Hay una imagen que me pareció muy amorosa para ir terminando la escuelita. Las arcangelinas, compañeras del fractal masculino de cada uno de nuestros amados arcángeles, la arcangelina Fe, la arcangelina Caridad, la arcangelina María, compañera del arcángel Rafael. Pedimos asistencia, ellas quieren participar en este proceso nuevo, de esta nueva frecuencia que va a extenderse en este nuevo tiempo. Y tenemos que recalcar todo el tiempo que es nuevo, gente. Ya se terminó de separar mucha paja de muchos trigos, ¿sí? Se va a continuar, pero de una manera más resolutiva y rápida, porque numerológicamente los procesos de cierre de ciclos de la humanidad ya se están terminando, ¿sí? Lo que se va a vivir en proyección de acá al 26, 27, incluido el 28, es como ir acomodando las fichas del puzzle, ¿sí? ¿Se me va entendiendo? Díganme sí o no, uno nomás, porque no veo nada. Sí, Kilo. Sí, sí, Moni. Sí, Mónica, sí. Sí, cariño. Sí. Entonces, utilicen la presencia, por ejemplo, hoy domingo, siempre se está invocando al Arcángel Miguel por situaciones de mucha oscuridad que se manifiestan en muchas partes del planeta, y sobre todo los sanadores también están siendo muy atacados por una cuarta dimensión muy rica en un zoológico que intenta molestar continuamente al campo, que también en la escuelita anterior alcancé material. Aquellos que no acudieron a la escuelita, quédense con las imágenes que cada uno tiene en los grupos. El campo toroidal nuestro está muy contaminado. Ni siquiera estamos hablando de los centros energéticos, estamos hablando del campo toroidal o de los cuerpos áuricos, donde a su vez tenemos también puntos vortizales, así como Gaia tiene puntos vortizales en diferentes puntos del continente, nosotros dentro de nuestro campo toroidal, que es como una enorme dona que nos atraviesa desde el chakra corona, por ahora, aunque ahora está incluyendo a la estrella del alma y estrella de la tierra, está tremendamente contaminado, ¿sí? Porque utilizamos prácticamente más de lo normal, prácticamente 12 horas estamos sujetos a celulares, a ordenadores, a ChatGPT, a IA en todas sus presentaciones. Entonces, en la medida que el canal humano, el avatar humano, esté distrayéndose con noticias, con una mala resolución de su dieta cotidiana, con la falta de práctica de pequeños minutos en respiraciones conscientes, de la falta de voluntad para ir a tomar sol, de la falta de voluntad de caminar descalzo, de la falta de voluntad de moverme, aunque más no fuera alrededor de la mesa, ¿sí?
nuestro campo toroidal rico en pululaciones, así como se pulula los ácaros ambientales, estos mismos ácaros que conforman procesos de alergia intensa en todo el planeta por las enormes contaminaciones de ya sabemos qué, también eso van pegándose a nuestros toroides, ¿sí? Y van generando bloqueos en nuestros centros energéticos. Por lo tanto, vocalizar la vocal I, la vocal U, la vocal A, háganlo, gente. Se reirán de ustedes, enciérrense en el baño o cuando están en la pieza. Dijimos el otro día, pasamos un pequeño video del profesor Martínez, de Juan Manuel, para que a través de no somos tenores, no somos cantantes, pero sí somos seres en proceso evolutivo ascensional, somos seres de luz extraordinarios, ilimitados, donde realmente la actividad sonora del chakra 5 es un nexo, es un puente conector increíble, increíble. El vocalizar de manera permanente la letra I nada más, ni siquiera decir I, U, sí, porque el tema era vocalizar las dos vocales, perdón, I, U, permanentemente como manera de mantra, el desprendimiento, perdón, de estas entidades son certeras. Uno no necesita tener una cámara Kirlian, ojalá tuviéramos para poder fotografiarnos cuando estamos llevando a cabo estos procesos, y realmente la caída o el desprendimiento de estas entidades que nosotros mismos le damos cabida en nuestro biocampo. Hablé también de lo que significaba este biocampo toroidal, de que fue una investigadora europea que logró descifrar este biocampo que tiene alrededor de 2 metros alrededor nuestro, y que descubrió, utilizando los diapasones, que se produce la armonización y el fortalecimiento de estas líneas verticales y horizontales alrededor, conformando una bellísima dona a nuestro alrededor que nos atraviesa de punta a punta, simplemente haciendo sonar o vibrar y colocar en los lugares que recién les estuve diciendo. Entonces, todas las veces que puedan tener un diapasón, vibrar en el chakra corona, vibrar en el ajna, vibrar en la zona nasofaringea o vibrar en la zona posterior, con eso les puedo asegurar que gran armonía y paz interior uno puede llegar a alcanzar. ¿Se me entendió? A pesar que algo tenía que pasar. Sí, cariño. Sí. Sí, cariño. Gracias. Perfecto, Moni. Bueno, espero Muy que bien. se haya grabado, porque es muy interesante este proceso que estamos viviendo. Es un proceso muy, muy rico, muy, muy primaveral para todo el planeta, por más que se diga que el hemisferio norte empieza a entrar en los periodos otoñales e invernales. En realidad es un periodo de gran florecimiento para toda la humanidad, porque esta fuerza Yin está llegando al hemisferio norte, entonces se están volviendo mucho más intuitivo, más solidario, están entendiendo cómo es la alquimia de los latinoamericanos, por eso hay tanta conjunción entre europeos y latinos. No vayan a creer que porque es gratis esto, no, todo tiene una conformación geométrica y numérica. Por eso se trabaja específicamente con la península ibérica, con México y con Argentina, porque expanden cada uno desde su punto vortizal, expande hacia todos los confines del planeta, generando la geometría que se pide
que es el Padre, Hijo y el neutro, que somos justamente toda aquella generación que ya hemos venido como pioneros, pero que estamos manteniendo la mano en coligadura para que de esa manera esta geometría tripartita se siga expandiendo hacia todo el planeta. De ahí que Europa va a empezar a entender de manera mucho más intuitiva, se vuelca más hacia la naturaleza, pero desde el alto corazón, no desde tanto conocimiento y desde tanta trayectoria histórica, ¿sí? Alquímica. Y aquellos que estamos encarnados en el cono sur, empezamos a empoderarnos y empezamos a desarrollar individualmente un montón de principios, de protocolos que por naturaleza seguiremos expandiendo a través de los grupos, entendiendo que la era de Acuario llega de manera irreversible y nos trae la geometría, la vibración de que somos uno siempre y cuando se trabaje en geometría sagrada, lo cual significa que aquellos que trabajen solo no se puede lograr, pero si se entiende que se comparte desde un cuerpo geométrico, todo es posible. ¿Se me entendió? Sí, muy Perfecto, perfecto. perfecto. Gracias, perfectamente, gracias. Sí, cariño. Muchas gracias, un gusto Muy escucharte. válido, sobre todo para España, que va a vivir momentos de nuevo muy, muy potentes, pero con este cambio radical prácticamente de frecuencia que se está llevando a cabo desde Argentina, va a empezar a generar este proceso de entendimiento de por qué ahora siento mucha empatía por América, ¿sí? Siento la necesidad de estar en contacto con América, porque la fuerza intuitiva, grupal, muchos van a empezar a venir, de ahí que se habla proféticamente que millones visitarán y se radicarán en América, porque desde América se empezará a tejer la expansión y la fortaleza y la continuidad de los futuros puentes arcoíris, ¿sí? Solamente que en este tiempo esta fuerza magnética, eléctrica, se sigue expandiendo desde América y desde América va a ser para todo el mundo. La única manera que se pueda entender que llegó la era de Acuario es poder empezar a aceptar que Atlántida ahora empieza a nacer desde América. Que Dios les bendiga. Realmente las arcangelinas como entidades femeninas, seguramente como grandes sacerdotisas de Avalon y de Atlantis, han hecho su presencia, han aportado el proceso de que si sanamos entre todos con una frecuencia desde el amor, porque por algo tienen la terminología como la que tiene hoy la compañera de Miguel, Omica de Nevadón, que es fe. Solamente con la fe, con la esperanza, con la presencia de María, con la presencia de caridad, ¿sí? Vamos a llegar a entender que esta coligadura femenina es abarcativa y es responsabilidad de toda una humanidad que está empezando a despertar. Así que muchísimas gracias de corazón. Espero que se haya grabado. Imagínense cómo la vez anterior no se grabó nada, por lo menos ahora me dejaron avanzar un poco y desde el celular espero que también se grabe. Y si no, bueno, seguiremos intentando porque vuelvo a repetir lo que dije la vez anterior, que no importa la cantidad, sino interesa la calidad de coligadura, la calidad que en este pasillo cuántico, desde el amor, uno sienta la verdadera pasión de compartir los saberes y que cuando se escuche, se vea desde diferentes partes del planeta, no pese
lo que se dice, sino que uno lo sienta en el alto corazón y podamos entender que este proceso alquímico realmente se está llevando a cabo y que cuando más seamos en el compartir, empezaremos a entender el proceso del uno. Si me permites, quisiera dar gracias a las amadas arcangelinas por su presencia. Sí. Yo también les agradezco a todas las arcangelinas que me hayan solicitado la participación para que no haya desesperación, es lo que me habían dicho justamente, aclarando que hoy se presentaba fe, para que seguramente no disminuya la fe en el alto corazón del ser humano. Se presentó caridad y se presentó obviamente María, acompañada del arcángel Rafael, para hacernos saber que todo se está llevando a cabo, que depende de esa fuerza femenina, de esos silencios, de esa meditación consciente, de esa aceptación, porque la fuerza femenina Yin es como la madre que acepta todo a cualquier costo, ¿sí? Aceptando nuestra sombra, aceptando todo lo que tenemos que modificar y generando justamente la responsabilidad y cuidado de colaborar a través de la oración, a través de los mantras, a través de las meditaciones, a través del sonido, que empezamos a entender que nuestra fuerza femenina como médicos, como padres, como docentes, como seres humanos, realmente nos coloque en una situación altamente gratificante para que seres tan extraordinarios como las arcangelinas hayan tenido la santa voluntad de presentarse en este espacio y que con mucha humildad y mucha sacralidad realmente es un honor tener a seres tan extraordinarios, tanto como entidades femeninas que nos guiarán en este tiempo tan álgido y tan sensible para nosotros, como también darnos el espacio a nuestro ser superior, agradecer que tenemos la capacidad de encontrarnos un domingo, aprender que los domingos ya dejaron de ser únicamente un día que tenemos que reunirnos en familia, un día que tenemos que compartir comidas que no nos han aportado grandes niveles de frecuencia, que los días son todos los días, que los días para celebrar en familia son todos los días. Y en eso consiste el desaprender para poder empezar a crear un tiempo cada vez más honesto, más simple, y saber que realmente entender al uno es entender al grupo. Muchísimas gracias de corazón. Mónica. Ténganse paciencia. Los dolores que estamos atravesando a nivel físico tienen un proceso, tienen un origen. Solamente diciéndonos a nosotros, lo siento, perdón porque no supe, porque me enseñaron de esta manera, te pido perdón, cuerpo, por todo lo que te hice, por todo lo que no entendí. Gracias por sostenerme aún en este tiempo. Y te amo de la mejor manera. Estoy orgullosa de que seas mi cuerpo, estoy orgullosa que seas mi cadera, estoy orgullosa que seas mi habla, porque esta es la magnificencia del avatar con que la fuente nos manifestó en esta realidad. Y la arcangelina Cristina Constancia también os dice que la constancia que tenéis, a pesar de todos los sufrimientos pasados, queridas mías, es súper valiosa, por favor. Nada más. Gracias de corazón les digo, porque realmente yo también estoy en proceso como todo ser humano y realmente a veces me frustro desde el ego, digo, pero ¿cómo puede ser que no pueda canalizar esto? Pero ¿cómo puede ser que, qué es lo que me está pasando? El ego.
Y cuando uno entra en silencio y uno se valora y uno acepta y uno desaprende y uno dice, bueno, se apagó la luz, se apagó el celular, pero tengo esto y ellos están ahí, entonces uno se da cuenta que realmente no está solo y que lo que le pasa a uno le pasa a otros. Y esa es la fuerza que debemos aprender, porque recién estamos aprendiendo. Por eso somos niños ancianos en muchas, muchas escuelitas, sobre todo en las escuelitas de la vida. Gracias. Gracias, Mónica, por todo. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Mónica. Vivi, Gracias. Sara, y esto es una aventura, estar delante de ustedes. Siempre digo, realmente todo el equipo que estamos acá en América, en el litoral de Argentina, sabemos que nuestra primer casa fue Europa y que nuestro examen final es América. Y a ustedes, a diferencia, fueron todos americanos que les toca en este tiempo hacer grandes exámenes en Europa. Así que los puentes los seguimos tejiendo entre todos. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias a ustedes, Mónica. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, José. No. Gracias por todo. Gracias, Y José. José, a todos, a Chao. todos. Y a todos los Gracias, Mónica. presentes. Y a todo el grupo. Gracias. Gracias a Chile, gracias a México, porque realmente Gracias. no hacemos nada si no están ustedes, si no está Perú, si no está el doctor Luis, si no está Ana. Realmente son seres extraordinarios, ¿sí? Que la confianza que tienen ustedes es exactamente la enorme confianza y el apoyo que uno tiene desde acá hacia ustedes. En nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, gracias. Ahora apago porque supongo que no sé. Bendiciones. Bendiciones, muchas bendiciones para ustedes. La